Bueno, ahora sí vamos a ir a la Biblia. He puesto como título El Día del Señor, que he dicho ya antes, ¿no? Es el tema central del libro. Hoy aquí Joel va a tratar, o va a hablar más de va a hablar más de este tema. Lo termina de desarrollar en el capítulo 3, que lo veremos más adelante, ¿no? Pero hoy menciona el Día del Señor varias veces. Un poco de resumen, hasta dónde hemos llegado. Bien, el libro de Joel es un libro curioso. No es un libro quizás bonito que todos pues memorizan el libro de Joel porque es de tanta bendición todas partes del libro, ¿no? Porque está hablando de crisis. A nadie le gusta hablar de las crisis más de lo necesario, ¿no? Y si tu vida va bien, no quieres pensar en el libro de Joel, y si tu vida va mal, pues tampoco quieres pensar en más problemas que los tuyos, ¿no? Es un libro no muy cómodo, quizás, pero sí, o sea, pero es importante este libro, ¿no? Es un libro que nos ayuda a lidiar con tragedias, lidiar con momentos difíciles, ¿no? Esto lo hacemos pues viendo cómo un hombre de Dios guiaba, aconsejaba al pueblo de Israel cuando pasaban ellos por su propia crisis, por su propia dificultad. Y bueno, uno dice, no, pues una plaga de langostas no puede ser tan mal. Bueno, era muy grave. En los días de Joel esto era una plaga más allá, igual de lo que hemos experimentado nosotros, ¿no? Igual, yo no sé si alguno se ha encontrado en la dificultad que tuvieron aquí los judíos para sobrevivir, porque como digo, tiempos anteriores pues las cosas eran mucho más difíciles. No es para minimizar los problemas que tenemos en el siglo XXI, que también son problemas, ¿no? Y son problemas muy serios porque son los que nos tocan a nosotros. Pero sea cual sea la situación, Dios sigue siendo exactamente el mismo y sigue teniendo exactamente el mismo control sobre la situación que con los judíos. Y es verdad que hay cosas diferentes entre los judíos y nosotros, ¿no? Las mismas promesas de Dios a ellos no son exactamente las promesas a nosotros, y es importante conocer cuáles son las diferencias, pero hay más similitudes que diferencias, ¿no? Al final la respuesta que tenían que tomar los judíos es la misma respuesta que nosotros, básicamente la misma. Vimos, creo que la semana pasada dijimos, ¿no?, que los judíos estaban pasando por una prueba, y aunque igual inmediatamente en sus vidas personales no eran responsables ellos por la plaga, aún y todo Joel les decía, esto es un problema de pecado. O sea, la plaga ha venido porque como pueblo me habéis abandonado. No estáis siguiendo. Dios prometió daros el pan cada año. Dios prometió daros buen tiempo y buena cosecha y cuidar de vosotros si le obedecíais, y no lo habéis hecho. ¿Bien? En tiempos buenos abandonasteis a Dios y por esto ha venido la plaga, está diciendo, ¿no? Y como dijimos, cuando bajas a nivel personal, seguro que habían personas relativamente inocentes que sufrieron con todos los demás, porque así es el mundo, ¿no? Sufren los inocentes o los relativamente inocentes con los culpables. Pero, a modo general, el pueblo había abandonado a Dios. Y, a modo general, Joel les dice, esto es lo que falta, arrepentimiento, ¿no? Llamar a Dios, pedirle perdón y volver a hacer las cosas correctamente. Como digo, no el 100% de la población en Israel serían idólatras. Habrían algunos fieles en algún respecto, pero la situación en general estaba muy mal. Y creo que podemos decir con confianza, ¿no? Todos eran pecadores. Igual no todos eran idólatras como algunos, pero todos eran pecadores y todos tenían motivo por arrepentirse. Al final, la Biblia dice, ¿no? No hay ningún justo más que Jesús, no hay ninguno que ha hecho todas las cosas bien.
Es muy fácil quedar bien cuando te comparas a los de alrededor, quizás, y dices, pues no soy tan malo como la persona que vea a mi lado, pero todos tenemos fallos, todos tenemos pecados en nuestras vidas que tenemos que tratar y arrepentir, como en los días de Joel. Bien. Así que el mensaje de Joel es muy sencillo: llamar a Dios, clamar a Dios, arrepentir, arrodillarse ante Él, pedir su gracia, pedir su perdón y prometer, muy sencillo, prometer hacer lo que Él nos pidió, ¿no? Que es serle fiel, adorar a Jehová, cumplir con vuestra parte del pacto, que es obedecer a Dios. Bueno, eso lo vimos la semana pasada. Bien, hoy continuamos. Capítulo 2, versículo 1 dice así: tocad trompeta en Sión. Sión es Jerusalén, el monte Sión es donde está la ciudad de Jerusalén. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tocar trompeta, esto alarma, estamos hablando aquí de, esto es emergencia, despertaos, ¿no? Es como el amigo mío que tuvo este año pasado incendio en su casa, dice, o sea, da gracias que de una forma u otra se despertó antes que las llamas se hicieran demasiado grandes, ¿no? Se despertó y pudieron salir todos de la casa y se perdieron muchas de sus cosas, pero salieron ellos de la vida porque despertaron. La idea es aquí, hay una crisis, despertad, no podéis estar aquí tranquilos, vais a morir si no os despertáis. Tocar trompeta, dad alarma, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, Joel está hablando a un pueblo que ya está pasando por la crisis, ¿no? O sea, las langostas ya han venido, ya se lo han comido todo. No está dando alarma antes de que venga la plaga. Bien. Y lo que vamos a ver en los próximos versículos, él va a usar mucho lenguaje que corresponde con la plaga de langostas, pero en un sentido venidero. O sea, como que va a venir en el futuro. Y eso es lo que... Y eso es lo que hay que desarrollar aquí con el tema del día del día de Jehová, bien, que lo tengo ahí resaltado en azul. El día de Jehová refiere a el plan futuro de Dios para hacer justicia. Refiere al día cuando Dios va a obrar, Dios va a cumplir con sus promesas. Dios ha hecho muchas promesas en el Antiguo Testamento, muchas se han cumplido y muchas aún no se han cumplido, ¿no? Y entendemos que esos vienen todavía en el futuro. El día de Jehová refiere a el día cuando se cumplan, que no van a cumplirse todos en un mismo día, no es un día literal de 24 horas, estamos hablando de el momento de Dios, el momento futuro cuando Dios cumpla con su plan. Bien, y ahora, hay promesas para bien y hay promesas para mal, ¿no? El futuro es bueno y es malo, ¿no? Hay cosas que nos hacen contentos y hay cosas que nos dan miedo en cuanto al futuro, o deberían dar miedo. Y el día de Jehová se refiere a todo, ¿no? Todo lo que es el plan de Dios para el mundo, las cosas venideras, lo que Dios ha prometido hacer, eso es el día de Jehová. Y bueno, Joel va a usar la plaga de langostas y lenguaje que describe a las langostas, los saltamontes y todo esto, lo va a usar para describir el día de Jehová. Bien, pero hay que entender que está hablando todavía del futuro. Está hablando del pueblo, de un día que aún va a llegar. Esta plaga de langostas es como una alarma para despertarnos para la crisis de verdad, que es la que viene. Es la idea, ¿bien? Porque dice, viene el día de Jehová, está cerca. La frase el día de Jehová aparece 23 veces en la Biblia, esto según las notas de MacArthur, no los conté yo. Aparece 23 veces en la Biblia, la mayoría en el Antiguo Testamento, creo que son 4 en el Nuevo Testamento, y 5 de las veces son en Joel. Bien, la mayoría, o sea, el lugar donde más aparece esta idea del día del Señor es aquí en el libro de Joel. Bien, pero, como digo, aparece en el Nuevo Testamento también. Se refiere a el plan venidero de Dios. Versículo 2, día de tinieblas, esto es el día de Jehová, ¿no? El día de Jehová es día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra.
hay que recordar bien, estamos hablando aquí de plaga de langostas, yo no he vivido una plaga así, ocurre en lugares más desérticos, ¿no? Pero aún ocurre hasta el día de hoy. Esto describe cuando viene la nube de langostas, tantos que pues, literalmente tapan el sol, bien por la cantidad de langostas. Está describiendo esto, ¿no? El pueblo entiende, o sea, oscuridad durante el día, no estamos hablando de un eclipse, no estamos hablando de una nube, estamos hablando de esta plaga de langostas que llena todo. Bien, día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Estos son imágenes. De hecho, tengo aquí un flip cortito que no encontré foto del amanecer, pero esto seguramente está hablando un poco de las nubes, cómo pasan las nubes por el monte, ¿no? Es casi como agua pasando por encima de algo y con olas fuertes. Esa es la idea, imagínate, pues pero langostas. Tampoco quiero dar a nadie, espero que nadie esté traumatizado por los bichos. No quiero que nadie tenga pesadillas después por los bichos. Simplemente pues vemos lo que toca aquí en la palabra. Pero está hablando de esto, ¿no? Esta plaga de langostas que viene. Hay una película que veíamos de niño donde es una carrera en el desierto, en el Sahara, y hay una escena donde viene eso, la plaga de langostas, tapa el sol y da miedo, no porque los bichos al final no hacen daño a los humanos, pero dan miedo porque se vuelve todo oscuro. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrán años de muchas generaciones. Aquí los teólogos han intentado interpretar el versículo de muchas formas. En Apocalipsis, o sea, cuando leemos profecía acerca del futuro, habla mucho de guerras, ¿bien? Y yo no suelo intentar interpretar literalmente o interpretar con nombre y cara las profecías del Nuevo Testamento que no se han cumplido todavía. Bien, algunos intentan poner nombres de países y intentar imaginar qué eventos exactamente ocurrirán. Pero lo que la Biblia deja muy claro es que vendrán ejércitos enormes contra la nación de Israel en el futuro. De eso habla el libro de Apocalipsis, ¿bien? Y seguramente, pues hablando de cosas así literales. Yo no sé ni qué países, ni cuándo, ni cómo. Bien, yo no soy de los que intenta apuntar nombres, apuntar exactamente a lo que significa, porque no lo sé. Al final, muchos han tenido muchas ideas diferentes. Al final lo que nos dice la Biblia es que vienen ejércitos grandes. Y este lenguaje es muy paralelo, muy parecido a lo que vemos en Apocalipsis, ¿bien? Describiendo tiempos de guerra futuros. No sabemos cuándo vendrán, pero según la Biblia, pues vendrán momentos de guerra futura contra la nación de Israel en el futuro. ¿Son los países que conocemos hoy en día? Pues no lo sé. Podría ser muchos años en el futuro con países nuevos, no lo sabemos bien, pero vendrán ejércitos intentando destruir a Israel, que es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Han habido naciones y pueblos y gentes enteramente dedicadas a intentar erradicar al pueblo judío a lo largo de su existencia. O sea, no ha habido casi momento, no han habido nunca momentos de paz para los judíos, casi, en la historia. Y así continuará, al parecer, según la Biblia, por lo menos así será en el futuro. Y esto seguramente está describiendo lo que vendrá en el futuro contra el pueblo de Israel. ¿Bien? Ejércitos. Claro, esto lo escribe Joel. Dentro de unos cuantos años, pues vendrá el imperio de Asiria, vendrá el imperio de Babilonia, van a destruir, van a cumplirse muchas de estas cosas. Pero seguramente está hablando de más allá de esto, ¿no? Ejércitos más grandes, que no habrán ninguno semejante a este ejército en el pasado, ¿no? O sea, más grande que ningún ejército en la historia.
seguramente, pues, como digo, hablando de los tiempos que nos describe Apocalipsis. Tiempos en el futuro, que son naciones que vengan para luchar contra Israel. Dice, delante de él, el ejército, consumirá fuego, tras él abrazará llama. Otra vez, está hablando de la plaga de langostas, ¿bien? Que trae sequía, se comen todo y se queda todo seco, y viene esto vinculado con otros desastres naturales. Pero también un ejército, ¿bien? Frente a un ejército muchas veces se quema la infraestructura para que el ejército no aproveche, y después de que haya pasado el ejército, pues todo lo que no se quemó lo quema el ejército. Bien, o sea, estamos hablando de esto, estamos hablando de palabras de guerra aquí. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, delante del ejército, como tanto con las langostas como ejército venidero, y detrás de él como desierto asolado, devastación, destrucción. Obviamente, cosas aquí feas, cosas malas. Dios no quiere la destrucción así de su creación en ninguna circunstancia, ¿no? Pero esto es lo que va a ocurrir. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, aquí otra vez seguramente hablando como de las langostas, y esto, y he puesto aquí ahora para leer en un momento unos versículos de Apocalipsis que son muy parecidos, ¿no? Pero tenemos las langostas, imagínate el ejército de langostas viniendo rápidos, sin poder contar el número. Dice, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Voy a leer unos versículos en Apocalipsis, bien, que como digo, esto lo escribió el apóstol Juan, y no se ha cumplido todavía, ¿no? Estamos hablando del futuro. No sabemos qué país, no sabemos qué año, no sabemos qué manera, pero estas son palabras de Juan acerca del futuro de Israel. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Yo no entiendo la simbología de todo esto, bien, no puedo deciros lo que significan todas las cosas. Dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra, y aspecto de las langostas es semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Bien, muy parecido al lenguaje de Joel aquí. Ahora, algunos han dicho estos no son humanos, estos son demonios o algo así. Otros dicen no, es un ejército de otro tipo. Otros dicen el sonido de langostas es como el sonido de helicópteros de guerra. Yo no lo sé, la Biblia no nos lo pone claro, y no importa porque es en el futuro, y no es necesario, ¿no? que predizcamos, ¿cómo se dice? Predecir el futuro no es importante ni relevante para nosotros. Bien, simplemente conocer el futuro es útil cuando nos ayuda a actuar en el presente. Y cuando Joel hablaba del futuro, lo decía porque los judíos tenían que arrepentirse en el presente, ¿no? Porque venía un día peor, venía el día de Jehová, y ese día es el día de juicio. Bien, al final, este ejército viene. Tras el ejército viene Dios, que restaura, bien, que libra a su pueblo, y tras la liberación de Dios viene el juicio. Y todo eso está contenido en la idea del día de Jehová. Bien, y como digo, Joel no lo cuenta porque a todos nos encantaría saber el futuro. Lo cuenta para que actuemos en el día de hoy. Bien, conociendo lo que es el plan de Dios para el futuro, que actuemos hoy correctamente, que nos arrepintamos y vivamos en el hoy, por estas causas. Bien, por eso no importa lo que significan exactamente todas las imágenes aquí en la profecía. Bien, sirven para entender que Dios conoce el futuro y Dios va a terminar la historia con un juicio. Bien, bueno, simplemente hacer la comparativa ahí, Apocalipsis y Joel. Volvemos a Joel, versículo 5. Dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Otra vez, esto se entiende con las langostas. O sea,
Joel está usando el sonido que se ha escuchado de las langostas para hablar de lo que viene en el futuro, porque Joel está hablando aquí del futuro, ¿no? Joel está escribiendo después de la plaga. Pero usando las metáforas que ya conocen el pueblo, porque es lo que han vivido. Describiendo guerra, describiendo destrucción, y tiempos más difíciles aún que los que están experimentando los judíos. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, ¿bien? Delante de este ejército de las maldades que van a venir. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Otra vez, estoy describiendo las langostas, ¿no? Cómo se mueven, cómo vienen sin frenar. Incluso el 8, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Como van, o sea, tantos bichos sin pegarse el uno al otro, ¿no? Aún cayendo sobre la espada no se herirán. Yo creo que la imagen aquí es como las langostas. ¿Qué vas a hacer contra las langostas con una espada, no? Nada. Y ya está, pues paran y cubren la espada todas las langostas y no se hacen daño. Simplemente de ahí viene la imagen. Pero claro, hablando del futuro, estamos hablando de un ejército imparable, un ejército demasiado fuerte para parar. Es la idea, ¿bien? Y como digo, al parecer eso es el futuro que se describe en Apocalipsis, ¿bien? Para el pueblo de Israel, que Dios va a librar, no van a ser destruidos, ¿no? Vendrá este ejército, pero no van a conseguir su meta porque va a librar Dios. Dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a tener ladrones. Otra vez lo siento a los que tengan fobia a los bichos, no me va a pasar. Podría haber puesto vídeos y cosas así, no vamos a ir más en detalle, pero hablando otra vez de la plaga de bichos. Y las langostas no son tan feas como otros bichos, así que delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Bien, otra vez describiendo la plaga y describiendo el futuro. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Y aquí dice su ejército. La cuestión es, Dios está en control aquí. No, o sea, son malos los que vienen contra Israel. No es Jehová liderando un ejército, ¿no? Estamos hablando de gente malvada o haciendo maldad contra el pueblo de Dios aquí, ¿bien? Pero Jehová va a estar ahí, que dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es él que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Parte del día de Jehová es esta destrucción venidera para el pueblo de Israel. Que si entendemos bien el libro de Apocalipsis, los cristianos no estarán en esos tiempos, bien, porque creemos en el arrebatamiento, que esto vendrá después del arrebatamiento y que por deducción, entonces, ninguno de nosotros estaríamos en estos tiempos, si entendemos bien el libro de Apocalipsis, bien. En todo caso, o sea, no es para que nos preocupemos nosotros exactamente por esto, es más para que entendamos que viene el juicio de Dios. Todo esto no es para inspirar temor, pero no por el ejército, no por las cosas que se describen aquí, es inspirar temor porque Jehová es el que hay que temer en el día de juicio. Jehová es más de temer que este ejército de langostas o el ejército que viene contra Israel, porque Jehová es más poderoso que todo eso, es la idea. Joel está diciendo, debéis de temer a Dios más que ninguna otra cosa, porque Dios va a venir y va a ejercer juicio. Y muchos de vosotros estáis viviendo en pecado, estáis siendo idólatras, estáis yendo por el camino que no es de Dios, y Dios va a castigar, Dios va a juzgar, Él va a hacer simplemente justicia. Bien, todos nos encanta la idea de la justicia aplicada a los demás, pero cuando llega a nuestras vidas, Dios va a hacer justicia según
el bien y el mal que hay en tu vida. Ahí es donde entra el Evangelio, ¿no? Y el perdón de Dios para que entremos al día de juicio sin ningún pecado. Gloria a Dios. O sea, eso es la historia del Evangelio, ¿no? No podemos dejar afuera el perdón de Dios antes del día de juicio. Ningún cristiano tiene que temer entrar al día de juicio con pecado porque ha sido perdonado por sus pecados, ¿no? Pero eso es únicamente el que ha sido perdonado. El que no ha arrepentido, no ha recibido perdón, tiene por delante el juicio. ¿Bien? Y de eso está hablando Joel, ¿no? El día terrible de Dios, el día de castigo de Dios sobre toda maldad. Grande, dice, es el día de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Pregunta retórica. Nadie, ¿no? Nadie puede resistir. Ni el ejército de langostas, ni el ejército venidero contra Israel, ni tú ni yo. Nadie puede resistir el juicio de Dios en el día de Jehová, es la idea. Viene y es imparable. Bien, va a hacer Dios. Ahora, he puesto un par de versículos más. Vamos a ver estos versículos más en detalle la semana que viene. Bien, así que los he puesto aquí todos juntos para que pensemos un poquito en lo que es por venir. Porque todo esto, Joel lo dice, hemos hablado pues 11 versículos acerca de la plaga, acerca del día de Jehová y lo terrible que es, ¿no? ¿Pero qué significa? Entraremos en eso la semana que viene más, pero vamos a leer el 12, el 13 y el 14 ahora. Dice, por esto pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón. O sea, la razón por decir todo esto es esta, ¿no? Convertidos a mí de todo corazón, con ayuno y lloro y lamento, dice, con humillarse. No es... en tantos sitios se usa la Biblia y se predica un mensaje de prosperidad, un mensaje de ven a Dios porque te va a ir todo muy bien, ven a Dios porque vas a hacerte rico o te va a ir la vida genial, etcétera, etcétera, y se llenan las iglesias, se llenan los estadios de fútbol de gente queriendo escuchar pues que les va a ir muy bien la vida. Bien, no está en la Biblia, no es lo que predicamos aquí. De hecho dice, convertidos a mí, ¿cómo? Con ayuno y lloro y lamento. Bien, lo opuesto al mensaje de tantos hoy en día. Rascad vuestro corazón, dice, y no vuestros vestidos. Tenían la costumbre los judíos, ¿no?, de romper sus ropas y estaban lamentando. Entonces, rasgar el corazón, no los vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Todo este mensaje tan pesado de Joel es con un propósito, que la gente se convierta. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Bien, acabamos de leer, ¿no? Dios es terrible lo que va a hacer, es terrible el día de Jehová, terrible el juicio, pero además Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, o sea que ni siquiera quiere castigar, no está castigando por placer, que le guste o algo así, ¿no? O sea, quiere perdonar, quiere la misericordia. Eso es su deseo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. O sea, arrepentíos para estar preparados para el día de juicio. Esto lo escribe Joel, bien. Esto vino mucho antes de Jesús, antes del Evangelio, antes de que viniera Jesús a la tierra y muriese en la cruz y todo esto. Bien, no tenían el plan de salvación completo, pero lo que tenían era este mensaje: arrepentirse, pedir perdón, convertirse a Jehová y rogar por misericordia, y Dios lo daría, porque Dios es misericordioso, ¿no? Dios es clemente. Dios nunca rechaza a nadie que le pida perdón. A veces la gente pregunta ¿y si he cometido el pecado imperdonable? O si he hecho yo demasiado mal para que me perdone Dios. Imposible, ¿no? Dios es infinitamente misericordioso, o sea, no tiene fin. El que se arrepiente es perdonado, punto y se acabó, ¿no? Dios da el perdón de pecados para entrar al día de juicio sin pecado. O sea, hemos tenido hace poco el tema del juicio con Walter, ¿no? O sea, es un tema sensible.
Imagínate un juicio perfecto donde tienes perfecta confianza en el sistema legal o en el juez, ¿no? O sea, tienes perfecta confianza en que la verdad va a salir, el mal va a ser castigado y el mal va a ser recompensado, ¿no? O sea, si te han hecho mal, va a ser recompensado. Imagínate entrar allí y además entrar sabiendo que no hay ninguna maldad, ni la maldad más pequeña en tu corazón, o sea, porque eres completamente inocente de absolutamente todo. O sea, esa sensación contrastada con entrar al día de juicio sabiendo que hay pecado que no vas a poder esconder porque Dios lo sabe. Tienes pecado en el corazón, has hecho maldades y vas a un juicio, ¿no? Vas a un juez que lo sabe todo. O sea, la diferencia extrema entre esas sensaciones. Joel está diciendo, arrepentíos porque Dios perdona. Dios te borra los pecados, te limpia el corazón antes de llegar el día de Jehová, el día de juicio. Y podéis entrar a ese día de juicio con el corazón limpio y completamente tranquilos, sabiendo que lo único que va a venir para ti es bien, ¿no? Restauración, restitución por el mal que se te ha hecho a ti. Por eso habla Joel, ¿bien? Eso es el propósito del libro. El pueblo está sufriendo mucho, sí, pero viene algo tanto peor, dice Joel, ¿no? Algo tanto más serio que lo que estáis sufriendo ahora. Y lo que sufrían era fuerte, era mucho, ¿no? Pero él dice, viene el día del Señor, arrepentíos, preparaos, porque de ese día no se escapa nadie, ¿no? No importa si mueras antes de la venida del Señor, vas a resucitar, todos vamos a estar ahí en ese día, ¿no? El alma no muere, el cuerpo muere, pero el alma estaremos todos en el día del Señor. Nosotros, los judíos en los tiempos de Joel, y Adán y Eva, todos llegaremos al mismo juicio. Y Dios actuará según el bien o mal que haya en el corazón. Y únicamente podemos llegar al futuro con tranquilidad si nuestros pecados han sido perdonados. Bien, bueno, ¿quién sabe? Esto es pregunta retórica al final, ¿no? ¿Quién sabe si volverá y arrepentirá? Es si lo hará. Dios se arrepentirá, o sea, perdonará, no traerá el juicio que merecemos tras el arrepentimiento. Dejará bendición tras esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. O sea, en los tiempos de Joel, la forma de arrepentirse era a través de las ofrendas, ¿no? Era demostrar el arrepentimiento con una ofrenda. Haciendo el arrepentimiento, pues llegamos al día de juicio libres. Y bueno, eso es el libro de Joel. No tanta negatividad, pero con un propósito. Este es un libro que, o sea, como digo, yo quiero, mi meta es predicar la Biblia entera. No hay ninguna parte de la Biblia que no nos sirve y que no voy a predicar, ¿no? El libro de Joel no es un libro fácil o bonito de escuchar, pero aún y todo es tan positivo con la idea del arrepentimiento, ¿no? O sea, a nadie le gusta escuchar tienes que arrepentirte, a nadie le gusta escuchar acerca de su pecado, pero la idea de ir al día de Jehová con el corazón completamente limpio, no hay nada mejor que eso, o sea, no hay nada más positivo que eso. Y es un libro tan importante, tan relevante a nuestro día, pues porque no se habla del arrepentimiento, no se habla del pedir perdón a Dios, de buscar tus propias maldades y arrepentirse y convertirse. Hoy en día la gente habla de la maldad de los demás y su inocencia en todo, pero así no va la Biblia. Bien, bueno, esos son los versículos de hoy. No vamos a pasar más tiempo allí. Capítulo 2, el día del Señor. Esto significa todos debemos vivir
con la mayoría del cerebro en el futuro. Bien, o sea, vivir hoy pensando en el futuro. Yo me acuerdo, pues el tiempo entre que Raquel y yo nos comprometimos y nuestra boda. Y vivíamos, pues, todo este tiempo vivíamos en el futuro, ¿no? Vivíamos pensando en la boda, vivíamos pensando en el día que llegaría, etc. Así deberíamos vivir nosotros, si somos perdonados, si somos salvos. Así deberíamos vivir hacia el día del Señor, o sea, con el cerebro puesto en lo venidero, porque es la mejor noticia del mundo para el que es inocente, para el que ha sido perdonado. Si no has sido perdonado, si no eres limpio ante Dios, lo opuesto, ¿no? Eso es el día del juicio y sabes que se te va a condenar, ¿no? Porque sabes que te van a pillar. Bueno, el día del Señor, ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar, ¿bien? Y bueno, después de eso vamos a pasar a la cena del Señor. Comentaré un poquito y veremos y haremos eso, ¿bien? Pero bueno, vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por el tiempo de tu palabra hoy. Gracias por el libro de Joel. Pido, Señor, que sea de provecho a todos, aunque no sea tan bonito de leer o tan fácil de digerir, igual como otras partes de la Biblia. Pido que nos ayudes, Señor, a vivir en el futuro, a vivir pensando en el día del juicio. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu perdón. Gracias por limpiar nuestros pecados, limpiar nuestras maldades y permitirnos entrar al día de Jehová con el corazón limpio. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y tu paciencia para con nosotros, y ayúdanos a vivir más santamente, a vivir más para tu gloria. Pues eso, recordando el día del Señor. Pido que nos bendigas en toda esta semana y nos ayudes a encontrar tu plan y a seguirlo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.